Y ya estamos con el siguiente invitado. Estoy hablando de Ben Omega Petrasini. Él es investigador y realizó un hallazgo muy importante que puede llegar a salvar muchísimas vidas. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por invitarme. Sos muy joven. ¿Cuántos años tenés, Ben? 25. 25 años. Contame un poco el tema del nombre porque es muy llamativo. Sí. Dijimos, ¿a qué se iba a dedicar si se llama Omega, no? Sí. Es un tema familiar, ¿verdad? Sí, es una tradición familiar. No sabemos hace cuánto viene. Sabemos que el tatarabuelo en Italia se llamaba Ben Alfa y desde ahí es un Ben Alfa y otro Ben Omega. Mi padre se llamaba Ben Alfa. Y la tradición científica, digamos, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene Por nada ejemplo, que ver. ¿tus padres trabajan en otra cosa? Mi padre es abogado, mis primos son arquitectos, hay ingenieros. Hay ingenieros, pero así científico. No, ninguno. No. Yo quería hacer física en un momento, por ahí capaz que el Omega. ¿Ya tuviste claro desde chico que lo científico era lo que te llamaba la atención? Sí, de chiquito siempre fui muy como de tener ideas de inventos. Yo me acuerdo de chiquito tenía como idea de hacer inventos, medio loco. No tenía ni idea de cómo hacerlo, pero se me ocurría y los hablaba con mi padre. Y lo primero que se me ocurrió era hacer astronomía. Después en el liceo como que la física me empezó a copar un poco y pensé en hacer física teórica. Y tuve un tiempo que pensé en hacer ingeniería porque era lo más seguro y después cambié unos meses antes de entrar a la facultad, cambié totalmente y dije no, voy a hacer biología porque me interesaba la genética. Y a partir de ahí empecé con biología. Bien, a partir de ahí comenzaste con la carrera y fue al término de la carrera que haces esa pasantía en Estados Unidos. Ahí está, sí. Empecé con la carrera en biología y sabía que quería hacer algo que tenga que ver con genética. Y la forma que encontré que más me interesaba era bioinformática, que analiza datos genéticos. Hice con Lucía Spangler en El Pasteur una pasantía en modelados con inteligencia artificial de variantes no codificantes, un tipo de mutaciones en el ADN. Y por ese proyecto yo lo presenté en un congreso en México y ahí hice un contacto con el Hospital Este de Nueva York, que es donde terminé haciendo la pasantía esta y donde hicimos todo este trabajo de enfermedades isquémicas. Pero todo empezó acá en Uruguay con el Pasteur. Con el Pasteur. Antes de entrar en el trabajo que realizaste y en este hallazgo, digamos, me interesa conocer tu relación con la tecnología y con la inteligencia artificial. Me parece que es algo bastante contemporáneo, ¿no? Sí. En lo que es nuestra sociedad, son cosas que están recién apareciendo y una persona joven que trae esta tecnología o esta herramienta. ¿Qué relación tenías vos previo a esto con la tecnología? ¿Es algo que te llamó la atención? ¿Cómo fue que llegaste a la inteligencia artificial? A mí la tecnología siempre me voló un poco la cabeza. Siempre de chiquito me acuerdo que había programas de tecnología, cosas futuristas y siempre miraba esas cosas. La inteligencia artificial en particular no era algo que yo haya leído mucho antes de empezar a trabajar con inteligencia artificial. Creo que mi padre me mencionó las aplicaciones de inteligencia artificial en genómica y ahí fue cuando yo ya venía trabajando en bioinformática, ahí fue cuando dije, dentro de bioinformática lo que más me interesaba era aplicar inteligencia artificial. Y como es algo que viene creciendo mucho, yo sabía que tenía un montón de aplicaciones, porque cualquier cosa, como es algo muy nuevo, ¿viste? Es algo muy nuevo, cualquier cosa que vos hagas, es muy probable que seas el primero que la hizo. Exacto. Entonces, por ahí me interesó. Contanos un poco qué fue, ¿cuánto tiempo estuviste allí haciendo esa pasantía en Estados Unidos y qué fue lo que desarrollaron? De la manera más simple posible para que todos puedan entenderlo. Sí, tengo una forma ahí medio simple de explicar. ¿Cuánto tiempo? La idea eran 6 meses al principio y se terminó extendiendo un año por la pandemia. Me agarró la pandemia allá en Nueva York, sí. Entonces terminé estando un año en Nueva York y empezamos. Como yo sabía de estos modelos de inteligencia artificial, y el hospital tiene una base de datos muy grande de registros clínicos, mi profesor allá en el hospital tuvo la idea de mezclar los modelos míos de inteligencia artificial con los registros clínicos del hospital. Y así hicimos un primer trabajo que predice paro cardíacos en pacientes afroamericanos con un tipo particular de mutación. Ese fue muy cortito, duró creo que 2 meses, pero por ese proyecto vimos que funcionaban bien los modelos de inteligencia artificial con registros clínicos.
Y ahí empezamos a trabajar en este otro que hace básicamente lo mismo. Agarra los datos, los registros médicos de una persona y le busca predecir el riesgo de lo que se conocen como cardiopatías isquémicas, que son un grupo grande de enfermedades que tienen que ver con las arterias coronarias. Y para hacer eso entrenas modelos de inteligencia artificial que lo único que hacen es agarrar muchos datos, muchos registros clínicos y se adaptan, digamos, cambian parámetros para predecir de la mejor manera posible el riesgo en esos pacientes. Lo que leí es que lo que hace es como que descarta, o sea, antes lo que se hacía, se veía de repente predisposiciones y ahora se le da todo y a partir de allí como que se hizo una inversión en Claro, sí. Eso es lo que tienen de interesante los modelos estos, como vos es como un acercamiento diferente a lo que se hacía antes. Antes se buscaba Claro, se busca la variante. Claro, sí, el registro o el valor en el ADN, en la sangre que vaya a predecir las cardiopatías. Ahora lo que se hace es darle toda la información que tenés con todas las variables que podés darle y el modelo mismo ya descarta. Claro, hay como dos partes. Hay una en la que descarta lo que no le sirve y otra en la que elige las que más le sirven, digamos. Entonces pasás de tener 15.000 variables que vos le pones a un grupito de 100 que el modelo usa y de esas 100 podés reducirte a por ahí 10 o 15 que son las que de verdad importan. Y como es totalmente agnóstico, o sea, el modelo sabe que está prediciendo cardiopatías isquémicas, pero en ningún momento dice el colesterol es importante. Claro. O sea, nosotros sabemos que es importante porque hay años de investigación, pero el modelo no tenía. Entonces aparece el colesterol como importante, pero después aparecen otras que no se sabían que son importantes. Claro, bueno. y ahí hay un punto bastante importante con respecto a estas cardiopatías, ¿no? Porque hay algunos valores que no se tenían en cuenta antes, que este modelo sí lo tiene, claro, o por lo menos sí lo puede captar, y a través de esos nuevos índices se puede llegar a un diagnóstico, digamos, precoz, previo a lo que puede ser la enfermedad. ¿Es así? Claro. Lo que encontramos nosotros es que funciona mejor que un score que se usaba antes. Esto no hicimos un estudio para probar esto, pero lo que a mí me parece es que esa mejora como un 15%, creo. Sí, qué bueno. Esa mejora a mí me parece que viene por la información extra que vos le estás dando. El modelo de antes tenía el 70%. Acotada, claro. Nosotros le estamos dando un poco más que le permite identificar otro grupo de pacientes que el anterior no identificaba. Ahora, tiene como dos variantes que me parece que es interesante. Una que puede procesar muchísimos datos, o sea, no tiene una limitante en ese aspecto, o sea, se pueden analizar a muchísimas personas, se puede hacer a gran escala. Y otra que tiene bajo costo, o sea, es maravilloso en ambos aspectos. Sí, ahí estamos entrando como en la parte que más me copa, que es todo lo que se puede hacer con estos modelos. Tiene esas dos como aplicaciones muy útiles, que sea muy barato. Si vamos un poquito para atrás, todos estos modelos de inteligencia artificial que hablábamos, en medicina están cambiando prácticamente la medicina. Ahora es muy difícil que un médico, por lo menos en hospitales allá en Estados Unidos, que un médico haga algo, un proceso diagnóstico y en ningún momento tenga un modelo de inteligencia artificial que lo ayude. Pero la mayoría se basan en datos muy caros, que son rayos X, resonancias magnéticas. Los estudios son muy caros. Sí. Entonces, si vos en algún momento querés escanear a todos los pacientes de un hospital, es imposible. Por ahí lo puede hacer un hospital de élite. Sí, lleno de plata. La mayoría de los hospitales no pueden. Y acá en Uruguay o cualquier país de Latinoamérica, imposible que lo haga. Entonces, lo que tienen esto es que, primero, conseguir los datos es muy fácil y barato, porque es solamente un test de sangre. Y después hacer la predicción también es fácil, porque no necesitas una supercomputadora. Claro. Una computadora, no te digo normal, pero una computadora buenita ya lo puedes hacer. ¿Qué importancia tiene el hecho de que los hospitales o las mutualistas, por ejemplo, tengan lo que son los datos de cada paciente? Me parece que es esencial y es un punto que acá en Uruguay capaz hay que trabajar un poco más. ¿O cómo está Uruguay en ese sentido de recoleccionar los datos de las personas para poder hacer esta comparación? Sí, es esencial. O sea, todo lo que yo estoy haciendo es gracias a que en el hospital hicieron todo, informatizaron todos los registros clínicos. Claro. Es clave. Y en Uruguay, a mí me sorprendió eso. Cuando yo volví de Nueva York, volvía con ganas de aplicarlo acá, empezar a aplicar estos modelos acá.
y ya me esperaba encontrarme con que no había nada, con que estaba todo en papel. Y sé que hay una base de datos en Uruguay digitalizada muy importante, que me parece buenísimo. Y después sé que hay gente, me enteré hace 2 o 3 días, que hay gente que hace años viene trabajando en esto mismo, digitalizar los registros médicos, que es importantísimo. O sea, una vez que vos los tenés en digital, podés hacer esto que estoy haciendo yo y 1000 otras cosas. Ahora, esta información lo que hace es, le dice a tal paciente que probablemente dentro de un periodo de tiempo X puede llegar a tener un problema cardíaco, un paro cardíaco. Sí, bueno, más que decirle al paciente, ahí es como que un poquito sensible, tenés que ser un poco más sensible con qué haces con la predicción, porque por ahí alguien no quiere saber el riesgo que tiene de un paro cardíaco. Sí, pero en realidad hay formas de prevenirlo o claro, de mejorarlo. ahí hay que hacer estudios, lo que llaman estudios prospectivos, para ver dónde se integra la predicción en el esquema de trabajo de los doctores para hoy ver en si día. hay forma de revertirlo o no. Sí, eso en realidad sí hay formas de revertirlo porque los medicamentos ya están, los vienen usando hace años, pero los doctores hoy en día trabajan con un esquema de trabajo, digamos, predeterminado. O sea, un paciente le da el colesterol alto, entonces ellos saben qué tienen que hacer. Yo les estoy dando un valor nuevo que no saben qué quiere decir, no saben qué hacen una vez que un paciente les da alto. Entonces, cómo lo integras en el sistema de salud, digamos, requiere estudios. Pero lo más importante es que una vez que alguien da con el riesgo alto, tenés formas de avisarle al médico, más que nada. Claro. Y que el médico vaya y vea. Puede hacer el tratamiento para intentar paliar un poco que él piense y vea a ver qué decide hacer con ese paciente. Si el paciente, lo que pasa mucho con enfermedades cardíacas es que los pacientes no van a la consulta hasta que no tienen un paro o algo así. Exacto. Hay mucho. Está el caso de un jugador de fútbol hace un tiempo que tuvo un problema en la cancha. Sí, y es un jugador de fútbol. Súbita. Sí, es un jugador de fútbol. Pasa mucho eso, gente que en principio no tienen factores de riesgo y caen con un problema cardíaco. Lo que pasa es que hay algunas patologías que se detectan solo con un ecocardiograma, que eso no es tan habitual. O sea, cuando vas al médico, por lo general no está dentro de lo... Claro, de lo que te piden. Lo general, claro, por eso. Examen de sangre, de orina y listo. Claro, no te entonces estos modelos lo que están haciendo es capturando un montón de gente que antes no le hacían un ecocardiograma, por ejemplo. El modelo por ahí te puede identificar gente que va a tener un problema y no va a ir a consulta hasta que no tenga el problema. Entonces ahí vos le avisás al doctor. Ben, una pregunta con respecto a las enfermedades cardiológicas isquémicas. Muchas veces hay personas que se controlan e igualmente no surgen datos en donde vos puedas decir quizás esta persona dentro de un futuro tenga problema y esta nueva modalidad sí. Claro. Esa es como, digamos, la novedad que puede prevenir, digamos, no prevenir o por lo menos tener un resultado previo a lo que podría ser un futuro problema, claro, que con los exámenes que tenemos hoy en día no lo podemos saber. Sí, ahí va, es exactamente eso mismo. Hoy en día te hacen el colesterol, por ejemplo. Y si el colesterol te da alto, bueno, te hacen más estudios, pero por ahí no tenés nada. Cuando volví de Nueva York hablé con un cardiólogo sobre esto mismo. Me decía, no, mira, no hay forma que vos predigas un año antes estas cardiopatías. Los valores ya están y con eso hacemos lo que hacemos. Lo que te permite esto al agarrar todo, hay uno de los valores que yo hablo mucho que es diagnóstico de presión, que es rarísimo que sea importante para los problemas en el corazón, pero algo hacen, algo hacen porque el modelo lo agarra. Entonces, a lo que el modelo lo agarra, es una evidencia más que tiene el médico para decir qué tantas chances tiene alguien de tener un problema. Ahora, ¿en qué fase está este proyecto? ¿Ya se está aplicando en Estados Unidos? No, en Estados Unidos no. Recién nosotros ahora, este trabajo se publicó hace 3 meses más o menos, recién nosotros ahora demostramos que se puede hacer. Yo estoy viendo con el hospital de allá formas de llevarlo un pasito más adelante y demostrar cuáles son las aplicaciones en hospitales, esto que te decía, de cómo integrarlo a lo que hacen los médicos hoy en día, que vos le puedas decir a un médico, mira, tiene este riesgo, vos fijate el colesterol, fijate tal, y vos decidí cómo lo tratás. Llevarlo a la cancha y ver qué pasa. Llevarlo un poquito más allá con el hospital de allá. Y después también Uruguay es un país que somos pocos,
tenemos un sistema de salud aceitado, con los registros clínicos bastante digitalizados, entonces ver si lo puedo aplicar acá también. Estoy empezando a ver dónde los puedo aplicar. A mí me gustaría trabajar acá en Uruguay también, entonces traerlo para acá. Además, Estados Unidos es una selva de empresas que empiezan y los hospitales son poderosísimos. Que Uruguay empiece con estos modelos porque tiene todo para que lidere la aplicación de estos modelos. Entonces, empezar desde acá a aplicar estos modelos y mostrarle a todos. En tecnología pasa mucho, ¿no? Uruguay, al ser pequeño, tener una población pequeña, se aplica, se prueba y si funciona, se lleva a más escala. Como el país permite mostrar que en Uruguay se pueden aplicar, que puede ayudar a, no sé, 20% de la población. Y después ir y decir, mirá, funciona, vamos a hacerlo en Estados Unidos. Perfecto. ¿Eso fue lo que te llevó a quedarte acá ante el ofrecimiento de que te vayas para allá? Sí, también me gusta estar acá. Entre otras cosas. Entre otras cosas, claro. Pero vos estás trabajando hoy a distancia. Sí, por ahora sí. Por ahora sí. Porque tenés la posibilidad de irte a estudiar allá, o bueno, a trabajar 100% allá, pero no. Sí. También está la idea de hacer un doctorado allá en algún momento. Sos muy chico, tenés 1000 posibilidades de en adelante, ¿no? Sí, sé que quiero trabajar desde acá, desde Uruguay. Ojalá que para afuera y desde acá. Está bueno eso, lo que nos permite la globalización, ¿no? Sí. Porque en otro momento de la vida sería imposible y hoy estás en contacto 100% capaz que con tus compañeros, con gente que está también trabajando en el proyecto y puede pasar, ¿viste? Y al mismo tiempo el mundo científico uruguayo también tomó cierta relevancia con todo lo que fue la pandemia. Por ejemplo, el Instituto Pasteur fue algo que salió y puso la cara y todos los científicos del instituto también dieron un paso adelante, informaron de la forma correcta y al mismo tiempo tuvieron su momento de fama, digamos, que sirve también para conocer otros científicos que trabajan en otros ambientes que no sea la COVID-19, por ejemplo, tu caso. Claro, sí. Acá en Uruguay se hacen cosas increíbles en ciencia con lo que hay, ¿no? Porque no es un país que se invierta mucho en investigación, muy poco se invierte. Ahora, Ben, sos muy chico, ¿de verdad encontraste algo que fue un hallazgo, que capaz que puede llegar a salvar un montón de vidas? ¿Sos consciente de eso? ¿Qué te pasa internamente? Sobre todo cuando comenzaste con esta carrera y es algo que de verdad puede cambiar la vida de muchas personas. Sí, eso es como algo que me viene cayendo un poco la ficha desde hace unos meses, porque todo el año pasado, bueno, esto lo empecé en 2020, en mitad de 2020. Entonces el último año y medio eran yo en mi computadora con números. Claro. Cuando escribí el artículo también, hasta que se publicó el artículo, se publicó en una muy buena revista. Entonces empezaron algunos médicos importantes, cardiólogos importantes, a hablar de esto, y cuando empezás a ver que dicen que sí, que es algo en lo que se tiene que invertir, que se tiene que empezar a investigar más, se tiene que ver si se aplican. Y después también hablando con mis amigos, como que te vas dando un poquito de cuenta de... Vas cayendo, claro, ¿no? Vas cayendo un poco más. ¿Cómo te trataron los profesionales con más recorrido, más grandes en edad? ¿Te aceptaron de forma correcta o al principio había cierta resistencia? Allá en el hospital, en Nueva York, sí, increíble. Porque fui como estudiante yo, o sea, yo no había terminado el grado cuando fui. Entonces me aceptaron como... Y también venía de acá de Uruguay, era cualquiera. Entonces me aceptaron como para enseñarme, ¿no? Re bien. Después tuve un par de contactos ahí con médicos más que nada, que ahora como que estoy entendiendo un poquito más cómo ven esto, porque por ahí lo ven muy raro, ¿entendés? Algo muy nuevo y un poquito reacio. Entonces estoy viendo cómo explicarles cómo usar esto. Claro, porque vos lo contaste recién cuando tuviste una charla con un cardiólogo, por ejemplo, que te decía, es imposible predecir esto, y vos le decías, mirá, sí es posible. Claro, y lo que pasa también mucho es que piensan que solo se va a usar esto, ¿entendés? Que el hospital va a tener este modelo y los que dan alto van a... No, es algo más, claro. Claro, no va a pasar eso, nunca va a pasar eso. El modelo es una herramienta. No, y la inteligencia aplicada, la inteligencia artificial aplicada a la medicina, no sé, a mí me parece inentendible, obviamente, pero también que puede llegar a generar muchísimas posibilidades y avances a nivel médico, ¿no? Y es más preciso que el ojo humano, digamos.
Bueno, hay algunos estudios en radiología más que nada que identifican, no sé, tumores, cáncer de mama, por ejemplo, mejor que un oncólogo, no sé. Cosas así que, bueno, claro, a un doctor le salta las alarmas porque dice, mira, que sin trabajo. Pero no, eso no va a pasar nunca. No, nunca va a pasar nunca. Obviamente es un complemento y es algo que está al servicio, en definitiva, de la salud y de la expectativa de vida que, digo, si seguimos así, no sé, vamos a vivir hasta los 120. ¿No? Sí, claro. Sí, ojalá. Bueno, Ben Omega Petrasini, recuerden ese nombre porque es un científico uruguayo que trabaja desde nuestro país, tiene 25 años, hizo un hallazgo muy importante y tiene mucha carrera por delante. Seguramente ya estás trabajando en otros proyectos o trabajando en cosas nuevas porque tenés de todo para hacer, ¿no? Sí, otras enfermedades. Esto funcionó en cardiopatía isquémica, pero estamos viendo que puede funcionar en por lo menos 9 enfermedades más. Qué espectacular. Muchísimas gracias por acompañarnos y fue un gusto enorme conocerte. Gracias por invitarme.